Aharait Mot, después de la muerte, conectado con la Parashá Kedoshim, santos, nos está relacionando con posterior a la muerte de Yeshua, el Mesías, a su resurrección, y los lineamientos de santidad. La definición de santidad es la que nos da la palabra, ¿ya? Es la que nos dice cómo nosotros reflejamos en nuestra vida diaria, en la práctica, que somos santos, que somos apartados. Por eso santidad no es una lista de cosas que pone una iglesia, una religión o que pone una persona, sino que son los lineamientos que Dios mismo da para su pueblo que nos hacen distinguir de las demás naciones. Y es por eso que cuando nosotros o aquellos que son de otras naciones, que venimos de otra cultura, de otro culto y de otro Dios, tenemos que venir a el entendimiento de los mandamientos y poder nosotros llevar a la práctica esos mandamientos que muchas veces marcan una diferencia radical con lo que nosotros vivimos en el lugar en que estamos, ¿ya? Vivimos en una nación pagana, vivimos en una nación con tradiciones paganas, donde hay mucho paganismo, idolatría, que está prácticamente mezclado con nuestra vida, ya con nuestra conducta, que son cosas normales, pero que difieren radicalmente de lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la porción a Jaraimot, Aliyá número 4. Vamos a revisar desde Levítico 17, del 1 en adelante. Le voy a pedir a mis hermanos que comiencen ahí a apoyarnos en la lectura. Hermana Rosita, partimos entonces con Levítico 17, del 1 en adelante. Habló Adonai a Moisés diciendo: Habla a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y les dirás: Esta es la palabra que Adonai ha ordenado, diciendo: Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle, en sacrificio en un novillo, cordero o chivo dentro del campamento, o que lo inmole fuera del campamento, y que no lleve a la entrada de la tienda de reunión para que la víctima sea presentada ante Dios. Delante de la tienda de Dios, al tal hombre le será imputada. La sangre ha derramado sangre, y el tal hombre será cortado de en medio de su pueblo. Los hijos de Israel, pues, llevarán las víctimas que solían sacrificar en el campo y las presentarán ante Adonai en la entrada de la tienda de reunión, al sacerdote, y allí los sacrificarán como sacrificios de las ofrendas de paz a Yahweh. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar de Yahweh a la entrada de la tienda de reunión y dejará consumir la grasa en olor que apacigua a Yahweh. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se prostituyen. Será estatuto perpetuo por sus generaciones. Amén. Amén. Sí, hasta ahí llegamos. De ahí continuamos con la otra lectura, ¿ya? Bien, entonces, bueno, como recordatorio, ¿cierto? Tenemos ahí la menorá con los 7 tiempos establecidos por Dios. No todas son fiestas, pero le decimos las 7 fiestas. Ya hemos pasado por Pesaj, por panes sin levadura, hemos pasado por el día de la primicia y vamos camino a Shavuot, al centro, ¿cierto?, de estos 7 tiempos trascendentales que nos permiten avanzar, ¿cierto?, después de un espacio, ¿ya? Un espacio de tiempo, que vamos a tener varios meses, a las últimas fiestas, que son las fiestas de otoño en Israel, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Día de las Trompetas, Día del Perdón y Fiesta de Tabernáculos. Amén. Así que qué hermoso, hermano, este es un diseño del cielo, es el diseño que tenemos nosotros hoy. Vamos siguiendo cada una de las
fiestas de los tiempos, vamos entendiendo qué significa cada una de ellas, y también esto refleja el proceso que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Él nos sacó de Egipto, ¿cierto? Nos ha limpiado la levadura, Él nos ha hecho, ¿cierto?, nacer de nuevo. Él nos lleva a hacer pacto, nuevo pacto con Él en Shavuot. Luego viene en el día de las trompetas a tomar a su pueblo para traer el perdón final y celebrar finalmente las fiestas del Cordero, las fiestas de los tabernáculos. Así que hay un proceso espiritual para cada uno de nosotros también aquí y un proceso para todo el pueblo de Israel en la tierra y en las naciones. Amén. Entonces dice Levíticos 17 del 3 al 4, cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle en sacrificio un novillo, cordero o chivo dentro del campamento o que lo inmole fuera del campamento y que no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión para que la víctima sea presentada ante Adonai delante de la tienda de Adonai, al tal hombre le será imputada la sangre. Ha derramado sangre y el tal hombre será cortado de en medio de su pueblo. Entonces, acá tenemos que Él está comenzando a ordenar, ¿ya? Israel, un pueblo desordenado, venía de Egipto, venía con cosas todavía en su mente, en su corazón. Dios los sacó de Egipto, pero ahora estaba sacando a Egipto del corazón de ellos, y esto les dice: las cosas no se hacen como ustedes quieren, como a usted se le ocurra. El culto al Señor no es como ustedes quieran. Así tiene que ser. Y fíjense cómo Dios es un Dios de orden. Y a nosotros nos cuesta, hermano, el orden, porque venimos del desorden, venimos del caos, venimos de la oscuridad, pero vamos a la luz admirable. Y eso también tiene que ver con orden, con pasos de transformación, ¿cierto?, en nuestra vida. Todos nosotros podemos ver cómo Dios ha ido ordenando muchas cosas en nosotros. Cosas que antes nos costaban, hoy día ya son parte de la normalidad, ¿o no? Ya hay cosas que Dios ha ordenado que ya son normales. Antes el desorden era normal. Ahora el orden comienza a normalizarse en nuestra vida, y cuando ya comenzamos a implementar ese orden de Dios, hay otras cosas que ya no son tan difíciles hacerlas. Y ya solitas se van comenzando a dar una tras otra. Entonces el pueblo estaba acostumbrado a hacer lo que quería, cada uno hacía sus sacrificios por aquí, por allá, y muchas veces esos sacrificios estaban relacionados incluso con ideas paganas. Recuerden que la idea de adorar a Dios les llevó a hacer un becerro de oro. Algo tenían, ¿cierto?, en un concepto de Dios, pero estaban haciéndolo como ellos querían. Entonces, por lo tanto, esto también el Señor comienza a ordenar respecto de los sacrificios que el pueblo hacía. Hay dos interpretaciones de este texto, que se puede referir al sacrificio de animales consagrados para la ofrenda, o también se puede referir a animales no consagrados. Durante el tiempo del desierto estaba prohibido sacrificar fuera del tabernáculo. Y tenemos también como dato es que el permiso de comer carne recién se dio a partir del diluvio, porque antes estaba prohibido, ¿ya? Incluso si ustedes han visto vieron por ahí, interesante que la puedan ver, en la película de Noé, ya que estuvo también en Netflix, o en digamos en estas páginas de películas. Es interesante porque ahí se ve precisamente, se refleja, ¿cierto?, que en ese tiempo estaba prohibido cazar y comer los animales. Y ya los hombres se habían pervertido y estaban, ¿cierto?, cazando y comiendo animales. Y todas estas prácticas, incluso de comer sangre, que es prohibiciones que también tenemos en esta parashá, también se practicaban en la antigüedad. Y recuerden que todas estas costumbres en la tierra de Canaán provocó el enojo de Dios y el erradicar a todas esas personas y a todos esos pueblos de la tierra para dárselos como tierra prometida al pueblo de Israel. Amén. Entonces, estos sacrificios que se estaban haciendo en distintos lugares, Dios los prohíbe, no solamente de animales consagrados, que podían ser los que eran apartados para la ofrenda en el tabernáculo, sino cualquier tipo de animal, o sea,
Cualquiera que quisiera hacer un asadito y sacrificar, no podía. Tenía que llevarlo al tabernáculo. Tenía que ser hecho por los sacerdotes y luego ellos podían comer según la ofrenda que en este caso se relaciona con la ofrenda de paz o la ofrenda Chelamim, que era una ofrenda que también podían comer aquellos que la ofrecían. Versículo 4 dice, y que no lo lleve, y el que no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión para que la víctima sea presentada ante Adonai, delante de la tienda de Adonai, el tal hombre le será imputada la sangre, ha derramado sangre, y tal hombre será cortado de en medio de su pueblo. O sea, aquí pone un mandamiento, pero también pone una sentencia. ¿Ya? Se dan cuenta cómo la Torá tiene varios aspectos. Uno es la Torá del mandamiento, pero la Torá del juicio o la sentencia. ¿Se dan cuenta? Y esta sentencia era que aquel hombre o tal persona sería cortada de en medio de su pueblo. O sea, estaba prohibido sacrificar u ofrendar un animal fuera del santuario. Si alguien dice, ¿saben qué? Quiero hacer una ofrenda al Señor y la voy a hacer allá en tal lugar. No, no se puede. Tiene que ser por los sacerdotes y en el lugar que Él estableció. Entonces eso comienza a ordenar. ¿Ah? Imagínense cada uno haciendo su sacrificio al Señor, pero en el lugar que cada uno quería. Entonces, hermano, nos habla de un orden. Por eso hay una forma en la cual Él nos enseña hoy día a ofrecerle culto, ¿ya? Y no cualquiera haciéndolo como quiera, sino que es algo que nosotros debemos ir aprendiendo. Ahora dice, será cortado, y esa palabra usted la va a ver en varios pasajes, como una sentencia, un juicio, una condena a alguien que infringe cierto mandamiento, cortado de su pueblo, en hebreo es karet, que significa y está asociado a una muerte prematura de esa persona. Y también a que sus hijos mueran antes que él. ¿Ya? No es natural que un hijo muera antes que su padre o su madre, ¿cierto? Sino que los hijos entierran a sus padres. Entonces, aquí vemos de que, por lo menos la escritura aquí y en la tradición de Israel, el entendimiento de esto es que el caret significa que esa persona va a morir antes de la edad que le corresponde y que sus hijos van a morir antes que él. O sea, la tristeza de un padre, imagínense ver fallecer a un hijo, es algo que no debiera ser normal o no es natural, no es el plan de Dios. Entonces aquí se encerraría un juicio de esa magnitud. La muerte cortado espiritualmente o cortado de su pueblo ya habla de un corte espiritual, o sea, que queda desarraigado, ya desconectado. Y por lo tanto también tiene que ver con el significado de muerte espiritual, ¿ya? En este sentido, la muerte espiritual es la desconexión, es que es cortada de la fuente de vida, de bendición, y por lo tanto eso significaría que esa persona quedaría expuesta ya a la muerte prematura. Así como el que asesina a una persona es castigado con la pena capital, o sea, queda condenado a muerte. Y es por eso que fíjense cuál fue la sentencia que Dios dio en el huerto. Dijo, porque ciertamente si comes, morirás. ¿Y Adán a qué edad murió? ¿Se acuerdan? 900, Bueno, mira, 969, 930, por ahí, sí, ¿ya? Y fíjense que ese ciertamente morirás, ¿ya? Que la serpiente le dijo, no morirás. Llevó a que Adán, podemos pensar, de que no estaba claramente destinado a morir. ¿Mm? Y por lo tanto, la muerte entra como una sentencia, consecuencia al pecado. Amén. Por eso en el milenio, ¿qué dice la Escritura?
los que hayamos sido transformados, ya no moriremos. Dice, no veremos la muerte segunda. Podemos haber visto la primera muerte, que es la muerte que todos podemos experimentar, pero no vamos a ver la muerte segunda, que es cuando son arrojados al lago de fuego. Pero aquellos que estén en el milenio, dice que el más joven morirá como de 120 años. Y será por alguna razón. Pero si no, puede vivir muchos años. Amén. Entonces la muerte aquí la vemos como una consecuencia de incumplimiento de los mandamientos. El versículo 5, Levítico 17:5, los hijos de Israel pues llevarán las víctimas que solían sacrificar en el campo y las presentarán ante Adonai en la entrada de la tienda de reunión, al sacerdote, y allí las sacrificarán como sacrificios de las ofrendas de paz a Adonai. Se restringen todos los sacrificios que los israelitas solían hacer en el campo u otros lugares y ahora se canalizan a través de la tienda de reunión. De esta manera todos serán ofrecidos como ofrenda shelamim, de paz, ante Adonai. Esta ofrenda shelamim podía ser comida por los oferentes y los sacerdotes. ¿Amén? Entonces todo sacrificio tenía que ser primeramente una ofrenda. Tenía que estar relacionado con eso. Levítico 17:6, el sacerdote rociará la sangre sobre el altar de Adonai a la entrada de la tienda de reunión y dejará consumir la grasa en olor que apacigua a Adonai. La ofrenda shelamim debía ser presentada según la indicación dada por Adonai, primeramente ofreciendo la grasa como olor que apacigua delante de Adonai. Entonces la ofrenda shelamim era ofrenda voluntaria. Cualquier persona podía entregar una ofrenda a él y esta ofrenda, ¿cierto?, nos habla mucho de el comer con él. Por eso el versículo cuando vemos ahí en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Está relacionado con este concepto de la ofrenda shelamim. Amén. De aquel que voluntariamente, ¿cierto?, abre su corazón y puede cenar con él. Y finalmente, dice el Señor, y nunca más sacrificarán sus sacrificios, ofrendas a los demonios, tras los cuales se prostituyen. Será estatuto perpetuo por sus generaciones. Porque entonces cualquier otro sacrificio que esté fuera del orden es un sacrificio que puede estar relacionado con los demonios. ¿Ya? Entonces, qué importante es eso. O hacemos las cosas como Dios nos pide, o la hacemos de otra manera, y esa otra manera no va a estar relacionada con Dios. ¿Se fijan? Entonces, muchas veces, hermanos, mire, ¿qué es lo que sucede? Muchos cultos que se ofrecen a Dios, si no están en el orden de Dios, están bajo otros espíritus. Por eso que incluso los apóstoles advierten, cuidado con los espíritus engañadores. Cuidado con hacer las cosas de otra manera, porque finalmente, aunque ustedes piensen que la están haciendo para Dios, hay otros espíritus que están operando, porque Dios no va a operar en esa desobediencia. Entonces nos lleva a alinear a su pueblo a que separemos todas aquellas cosas que pueden estar relacionadas con los demonios o espíritus y la traigamos a la obediencia para que sea realmente considerada como una ofrenda para Él. Ahora dice, la palabra hebrea que ha sido traducida como demonio es Sair en hebreo. Esta palabra tiene varias interpretaciones. Vamos a ver esto. Demonio es un ente incorpóreo que merodea en los lugares desolados e inhóspitos, ¿cierto? Yeshua echaba fuera demonios, legiones. ¿Y dónde ellos no querían ser enviados? Al abismo, porque de ahí ya no podían salir. Y por eso le pidieron que los enviara a los cerdos para quedar libres y poder de alguna forma habitar los lugares desolados. También hay una relación de estos espíritus o demonios con aquellos nefilim, ¿cierto? Aquellos híbridos entre los ángeles que desobedecieron
y con las mujeres terrenales. Por lo tanto, estos demonios vagan, ¿por qué? Porque no tienen lugar ni en el cielo como un ángel, ni en la tierra como un hijo del hombre. Y por lo tanto, como no tienen lugar ni en el cielo ni en la tierra, vagan por los desiertos buscando cuerpos, ¿eh? Para poder habitar, o casas, ¿eh? Según el comentario de Ibn Ezra, a estos entes se les da el mismo nombre que a los chivos, porque ese es el aspecto que les adjudican los que creen en ellos. Según el Targum Jonathan Ben Uziel, el versículo se está refiriendo a los ídolos, asemejándolos a los seirim, que sería el plural de seir o demonio. En hebreo, seirim, también algunos los traducen por sátiros, que es un tipo de divinidad campestre, lasciva, con figura de hombre barbado, patas y orejas cabrunas y cola de chivo. Los demonios son los poderes ocultos. Previamente la Torá ordenó enviar al chivo expiatorio a Azazel. Estamos en el contexto también, ¿se acuerdan? De que habían dos chivos en día Yom Kippur. Un chivo era sacrificado, su sangre en el altar, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el propiciatorio, pero había otro chivo al cual se imponían las manos, cargaban todos los pecados, ¿cierto? Y se enviaba al desierto a Azazel. Entonces, aquí hay una relación interesante, por eso advierte que dicha orden no significa que los sacrificios a las fuerzas del mal estén permitidos. ¿Por qué? Porque, entre comillas, este chivo se enviaba al desierto. ¿A quién? A Azazel. Y ahí hay varias, vamos a ver también, a recordar un poquito lo que vimos sobre Azazel. Pero fíjense esta divinidad, ¿eh? Antigua, relacionada con un hombre barbado, patas y orejas cabrunas y cola de chivo. Mire esto. Siempre se ha relacionado, ¿cierto?, este símbolo satánico, la estrella invertida, ¿cierto?, con la forma de una cabra. También se le hizo una escultura a Satanás, precisamente con cabeza de cabra, ya las alas porque es un ángel caído, ¿cierto? Y ahí también se puede observar la serpiente, ya en una vara, tiene podemos ver muchos significados, símbolos, y también fíjense cómo estos personajes de la música también usan símbolos y tratan de camuflar un poquito la interpretación, pero finalmente es el mismo símbolo que vemos, la misma deidad asociada a Hasatán o a Azazel, ¿ya? Que hoy día en forma, ¿cierto?, que lo promueven en los jóvenes con el GOAT, ¿cierto? Un lenguaje que hoy día en el fútbol se utiliza como para el mejor, pero fíjense cómo está relacionado con la figura de Hasatán. Y precisamente Azazel, que es al cual se enviaba este chivo expiatorio, ya está relacionado con Azazel, con un lugar o un desierto. O sea, Azazel podría ser un lugar o también enviado afuera, pero también está relacionado con Hasatán, o Satanás. Muchas personas ven en el carnero de Azazel un simbolismo de Satanás, debido a que en el libro de Enoc el nombre Azazel está relacionado con ángeles caídos. Pero si analizamos bien el pasaje es imposible que fuera así, ya que el carnero de Azazel hace expiación por nuestros pecados. Y sería una blasfemia decir que Satanás puede hacer expiación por nosotros. Amén. Y una entidad también, debido a su etimología asaz en hebreo, que significa ser fuerte, y el poderoso. Asaz y el fuerte, Dios o fuerte poderoso. Amén. Entonces, ahí entendemos que ángeles cayeron, Satanás, ¿cierto? Es un ángel caído y por lo tanto va en contra de todo lo que Dios ha establecido, rebelión, y por eso también se identifica
o se puede vincular a este Azazel al cual se enviaba este chivo con el pecado de todo el pueblo, como diciendo, Satanás no tiene esa autoridad, aquí están todos los pecados del pueblo porque el pueblo ha sido perdonado. Amén, porque Yom Kippur era el gran día del perdón, donde todos los pecados del pueblo eran perdonados. Amén. Entonces, vamos a ver siempre que el enemigo va a querer cambiar las cosas, va a querer modificar sutilmente el diseño de Dios. Por eso segunda de Crónicas 11:15 nos habla cuando el reino se divide, el reino del norte, el reino del sur, las dos casas, casa de Judá, casa de Israel, y por lo tanto Roboam y Jeroboam toman cada uno de los dos reinos. ¿Y qué es lo que hace Jeroboam? Cambia las cosas, cambia el culto y ordena incluso que los levitas queden fuera y él ordena nuevos sacerdotes y levanta templos, levanta becerros y atrapa al pueblo de Israel, ¿cierto? A la casa de Israel en idolatría, en paganismo y en todo lo prohibido que Dios les había dicho. Por eso dice el versículo, y Jeroboam designó a sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Amén. Y también Primera de Corintios nos recuerda esta advertencia y dice, antes digo que lo que sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Esto nos deja así como bien, bien fuerte, bien duro, pero el Señor comienza ya a poner una palabra de orden, no solamente en el antiguo Israel, sino el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cuando comienza la conversión de los gentiles, traen ideas, paganismo, cultura, ¿cierto? Que en el fondo era adoración a demonios, a ídolos, y esto se podía comenzar a mezclar. Y que vemos en realidad en la historia que así fue. Finalmente todo se mezcló y se da inicio, ¿cierto?, a la gran iglesia católica, apostólica, romana, donde todo está mezclado. Y de esa iglesia, muchos, ¿cierto?, salimos en una reforma, pero seguimos arrastrando muchas cosas, ¿cierto? Porque se arrastraron cambios, o sea, se hicieron cambios, pero se arrastraron igual cosas que no van en el diseño de Dios. Y eso es un poco lo que Dios nos está llamando la atención. Es que hemos asumido una cultura. Una de ellas era el domingo. Un día que Dios no había establecido en su palabra y que cambiamos, que se cambió y nosotros nacimos en esos cambios. Y Dios nos ha llevado a volver, porque su culto está en un orden, ¿cierto? Y el Shabbat comienza a ordenar y es a veces uno de los mandamientos que son los primeros que comienzan a cambiar, ¿cierto?, nuestra vida y por lo tanto a ordenar nuestro culto a nuestro Dios, que nos ha apartado de las naciones, de las tradiciones, de las herencias religiosas, doctrinas de hombres o que simplemente con el tiempo se han ido forjando y han quedado como tradiciones y por lo tanto todo aquello el Señor nos llama la atención y dice, no, no es como ustedes quieran hacerlo, es como yo quiero enseñarles. Amén. Así que cortita esta aliyá de la parashá Ahareimot, Shabbat Shalom.